Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase número 10 del Preuniversitario Virtual de la Ilustre Municipalidad de San Pedro. El día de hoy nos corresponde la clase relacionada al propósito comunicativo del discurso expositivo. Por lo tanto, el objetivo de nuestra clase va a ser conocer el propósito comunicativo del discurso expositivo o texto expositivo y resolver preguntas de comprensión lectora tipo PTU. Cuando nosotros hablamos de la prueba de transición, de inmediato debemos entender que esta prueba posee un sinnúmero de habilidades las cuales podemos dividir fácilmente a partir de preguntas, todas relacionadas al ámbito de la comprensión lectora. Por lo tanto, hoy conoceremos una de estas, principalmente vinculada al texto expositivo. ¿Y de qué será? Respecto al propósito que éste tiene. La habilidad que hoy vamos a trabajar va a ser interpretar. Cuando yo hablo de interpretar, de inmediato vamos a entender cómo interpretar el determinar la función o finalidad de una idea, elemento lingüístico, textual, literario o mediático de un texto. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver con el tema de la PTU? Fácil, hay preguntas relacionadas. ¿Y cuáles serían estas preguntas? Nosotros las dividimos entre la F, y PO. Y aquí encontramos la pregunta, ¿cuál es la finalidad del párrafo número 5? ¿Cuál es la función comunicativa que predomina en el primer párrafo? ¿Cuál es la intención del fragmento anterior? ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa de la inserción a la opinión de X, el especialista? ¿Cuál es el objetivo comunicacional de la expresión cursiva? Cuando nosotros vemos o escuchamos este tipo de preguntas, nosotros de inmediato entendemos que se refieren o se relacionan al propósito comunicativo del discurso expositivo. Cuando nosotros la veamos, de inmediato tenemos que identificar una marca textual dentro de la pregunta. Y en este caso, como yo mencioné, finalidad, función, intención, propósito, objetivo. A partir de estos 5 elementos podemos determinar la pregunta. Así que entendiendo esto, vamos a ver un ejemplo y el cómo se resuelve. Nuestro primer texto o primera lectura corresponde a Las tortugas no tan primitivas, fragmento de Ramón Muñoz Chapulí, modelo DEMRO del año 2012. A partir de este texto vamos a analizar nuestra primera pregunta, la cual dice, la finalidad comunicativa del fragmento anterior es, y de inmediato se desprenden 5 alternativas de la A a la letra E. La primera dice, caracterizar a la tortuga más antigua. La letra B, conocer de las habilidades sociales de las tortugas. La letra C, informar respecto de la más antigua de las tortugas. La letra D, comparar la capacidad evolutiva de las tortugas y los saurios. Y la letra E, describir el grupo taxonómico de los quelonios. Vamos viendo cómo se resuelve o nuestro paso a paso. Nuestro primer paso corresponde a lo más básico, que es identificar el tipo de pregunta. De inmediato nosotros la vemos y dice, la finalidad comunicativa del fragmento anterior es. Nosotros, al ver la marca textual, finalidad comunicativa, entendemos que corresponde a una pregunta de propósito comunicativo del discurso expositivo. Nuestro segundo paso va a corresponder a descartar la primera palabra de cada alternativa o primer verbo. En este caso la letra A, caracterizar, la letra B, convencer, la letra C, informar, la letra D, comparar y la letra E, describir. Nosotros miramos nuestros verbos y a partir de esto vamos a hacer un descarte simple. Pero siempre hay que tener claridad que para identificar una palabra clave de un discurso expositivo siempre vamos a encontrar determinados verbos y nuestro descarte va a ser a partir de esto. Por ejemplo, informar corresponde al discurso expositivo. Explicar, comparar, caracterizar, dar a conocer, describir, presentar, secuencia temporal, consecuencia, exponer, definir, narrar y causa, todas estas palabras o verbos nos van a corresponder de inmediato a un discurso expositivo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos las alternativas, caracterizar, la nombré. Convencer, en ningún momento lo hice. Informar también aparece dentro de lo que yo dije, en nuestra tablita que se puede ver en la pantalla. La letra D, comparar y describir, también aparecen en la tablita. Por lo tanto, la primera alternativa que nosotros descartaríamos por no corresponder a una forma básica o modelo de organización sería
la letra B con convencer. ¿Y qué dice? Convencer de las habilidades sociales de las tortugas. Cuando nosotros analizamos nuestro texto, además podemos notar que en ningún momento se habla de las habilidades sociales de las tortugas. Por lo tanto, por estos dos elementos podemos descartarlo, pero más fácilmente por el verbo, que es convencer. Ya que descartamos nuestra alternativa letra B, que dice convencer de las habilidades sociales de la tortuga, de inmediato empezamos a descartar en base a lo que el complemento de nuestro texto. Es decir, si el verbo coincide y además el complemento, que sería lo que continúa nuestro verbo. Y dice la alternativa E, describir grupo taxonómico de los quelonios. Cuando nosotros miramos nuestro fragmento, nuestro texto, nuestra lectura número 1, podemos ver que los quelonios, el grupo taxonómico, simplemente se nombra y se dice que las tortugas pertenecen a este grupo y que además este grupo ha ganado la carrera evolutiva, pero en ningún momento se establece una descripción respecto a esta taxonomía. Viendo la alternativa D, dice comparar la capacidad evolutiva de las tortugas y los saurios. Cuando nosotros analizamos nuestro texto y vemos el fragmento que dice las primeras tortugas probablemente vinieron a aparecer a los dinosaurios y a los grupos de grandes reptiles y los vieron también extinguirse. Entonces dice que las tortugas vieron aparecer a los dinosaurios y también los vieron extinguirse, pero en ningún momento se compara la capacidad evolutiva que tuvieron ambos. Simplemente se nombran los dinosaurios y se dice que las tortugas los vieron aparecer y desaparecer, pero no hay una comparación. Así que de inmediato descartamos la alternativa E y la alternativa D porque no coinciden con lo que dice nuestro texto. Vamos con la alternativa C. La alternativa C dice informar respecto a la antigüedad de las tortugas. Cuando nosotros analizamos nuestro texto, es un texto expositivo, así que de inmediato entendemos por nuestra tablita, por forma básica y modelo de organización, que corresponde el verbo informar, es efectivo. Y luego dice respecto a la antigüedad de las tortugas. Cuando nosotros analizamos el texto, nosotros de inmediato podemos ver marcas textuales donde dice que las tortugas vinieron cuando aparecen los dinosaurios y además se dice que la más antigua vivió hace 220 millones de años. Entonces entendemos que nuestro texto habla de la antigüedad de las tortugas y que simplemente el tema de la fábula y que dice que el paradigma de lentitud, pero también de constancia, corresponde a una introducción o presentación del tema que se nos va a hablar, pero no corresponde a lo principal de nuestro texto, a la finalidad que éste tiene. Por lo tanto, podría ser nuestra alternativa C. Y vamos a ver la A, caracterizar a la tortuga más antigua. Cuando nosotros vemos y buscamos dónde dice la tortuga más antigua, lo vemos en el último segmento que dice: la tortuga más antigua conocida vivió hace unos 200 millones de años durante el Triásico superior y no era muy diferente de las actuales. De inmediato, al ver, entendemos que no hay una caracterización, simplemente se nombra y se dan algunos datos, pero no se caracteriza esta tortuga, así que descartamos la alternativa A. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta va a ser la letra C, que dice informar respecto de la antigüedad de las tortugas. Nuestra segunda pregunta de esta lectura dice: en el fragmento anterior, los quelonios corresponden al grupo que pertenecen las, y de inmediato entendemos que esta pregunta es una pregunta textual. ¿Por qué? Porque dice el fragmento anterior y me está preguntando por los quelonios. ¿A qué grupo corresponden? Para esto nosotros tenemos que leer el fragmento que dice: más real es la victoria que los quelonios, el grupo taxonómico en el que se integran las tortugas, ha obtenido sobre otros animales en la carrera por la supervivencia evolutiva. Así que, viendo esto, nosotros empezamos a hacer nuestro descarte. La alternativa A dice animales. Las tortugas son animales. Esta no sería tan completa. La alternativa B dice liebres. En ningún momento de nuestro fragmento se menciona la liebre como perteneciente a este grupo taxonómico, así que se descarta la alternativa B. La alternativa C dice reptiles. Las tortugas pertenecen a los reptiles, pero reptiles es muy amplio, al igual que animales. Podría ser cualquier reptil, una iguana, una lagartija. Y en este caso se nos dice las tortugas. Y luego vemos la alternativa D que dice las tortugas. Miramos nuestro texto y efectivamente dice el grupo taxonómico en el que se integran las tortugas.
Así que esta podría ser nuestra alternativa correcta. Y finalmente vemos la letra E, que dice los dinosaurios. Los dinosaurios nunca se mencionan dentro de este grupo, así que por lo tanto también lo descartamos. Por lo tanto, la más específica y por lo tanto la correcta es la letra D, las tortugas, porque está literalmente en nuestro texto, está de forma explícita y textual. Luego vemos nuestra pregunta número 3, que dice, el fragmento anterior se refiere principalmente a... Y aquí hay 5 opciones. La antigua fábula de la liebre y la tortuga, la alternativa B, la clasificación zoológica de los quelonios, la alternativa C, el carácter primitivo de las tortugas, la alternativa D, las diferencias evolutivas entre saurios y quelonios, y la alternativa E, la pervivencia como especie de los quelonios. Cuando nosotros vemos la palabra pervivencia es supervivencia, la evolución que continúa viviendo. Por lo tanto, al ver nuestra pregunta número 3, entendemos que es una pregunta relacionada a idea principal. Por lo tanto, la vamos a descartar en base a la lectura del primer segmento de nuestro texto y al último. ¿Qué dice nuestro primer segmento? Las tortugas son un grupo de animales tan populares como simpáticos, paradigma de lentitud pero también de constancia. Y nuestro último segmento, ¿qué dice? La tortuga más antigua conocida vivió hace unos 220 millones de años durante el Triásico superior y no era muy diferente de las actuales. Entendiendo esto, nosotros podemos empezar a hacer un descarte simple. Y aquí empezamos a ver. La alternativa A dice la antigua fábula de la liebre y la tortuga. Al analizar ambos segmentos, vemos que si bien en el texto se nombra, en ambos no aparece. Por lo tanto, no corresponde a los que no se nos pregunta, así de que descartamos nuestra alternativa A. Luego vemos la alternativa B, dice la clasificación zoológica de los quelonios. Al ver ambos segmentos tampoco vemos que esto se menciona, así que se descarta. La alternativa C dice el carácter primitivo de las tortugas. Y aquí tampoco se utiliza este concepto, tampoco se habla de un carácter primitivo, se usa la palabra primitivo, tampoco se menciona o se parafrasea dentro de nuestro texto. Así que nosotros entendemos que esta alternativa tampoco es correcta. Y por último, nos quedan 2 opciones, la alternativa D y la alternativa E. Vamos viendo. La alternativa D dice las diferencias evolutivas entre los saurios y los quelonios. Y cuando nosotros miramos el segmento, si bien se mencionan los dinosaurios, los saurios, no corresponde a ambos segmentos que yo ya mencioné con anterioridad. Tampoco en el texto se habla de las diferencias. Entonces, entendiendo esto, que no aparece en el segmento marcado con rojo de la primera parte y de la última, descartamos la alternativa D. Y nos queda la alternativa E como correcta, que dice la pervivencia como especie de los quelonios. Así que vamos viendo por qué correspondería. En el primer segmento, como ya leí, dice que las tortugas son un grupo de animales tan populares como simpáticos, paradigma de lentitud, pero también de constancia. Aquí no se da a entender esto. Y vamos viendo lo que dice la segunda parte. La tortuga más antigua vivió hace unos 220 millones de años durante el Triásico. Así que por lo tanto entendemos que la alternativa más correcta es la letra E. ¿Por qué? Porque la podemos identificar en la última parte de nuestro fragmento. Y esto sería por el día de hoy, chicos. Espero que haya quedado todo claro, que se haya entendido la clase. Nos vemos en las clases del día jueves, viernes y sábado. Recuerden realizar sus guías, ver los videos, así que nos vemos en clase. Muchos cariños a todos.